muy buenos días. Yo soy Carla León de DC Latam y les damos la bienvenida y les agradecemos también que estén con nosotros hoy en nuestro webinar o conferencia digital, Más que señalización digital, cómo administrar remotamente Media Players. Y bueno, hoy le quiero dar la bienvenida a Javier Navarro García, quien es ingeniero de preventas para Latinoamérica de Telelogos, quien por primera vez está con nosotros dando un webinar, una conferencia y participando en algún evento. Bienvenido, Javier. Y pues muchísimas gracias por ser parte de Desalatá, muchísimas gracias por contribuir con nosotros, pero sobre todo muchas gracias por ayudarnos a que esta industria siga creciendo y lo hagamos de la mejor manera. Yo les voy a platicar un poquito de lo que hoy nos va a presentar, que es la vida de todos los media players está sujeta a procesos de configuración, instalación, operación y mantenimiento. Mientras los proyectos van creciendo, se vuelve crucial contar con métodos que nos simplifiquen estas tareas y nos permitan actuar remotamente. Entonces, bueno, en este webinar, él nos platicará de cómo estos procesos pueden automatizarse y ser monitoreados si los identificamos y organizamos correctamente. Y una vez más, le quiero dar la bienvenida a Javier Navarro García, ingeniero de preventas de Telelogos para Latinoamérica. Bienvenido. Muchas gracias, Carla. Gracias por la invitación. Será, espero, mi primero de muchos webinars con ustedes. Ojalá les guste la presentación. Daré mi presentación y a lo largo de lo que les vaya mostrando, si tienen alguna duda, la van dejando ahí en la sección de preguntas y respuestas, y al final las podré abordar con mucho gusto. Claro que eso, de hecho, eso es lo que iba yo a comentar, Sí. que pueden ir todas las dudas, comentarios, preguntas que tengan, las pueden ir dejando aquí en el chat de preguntas y con todo gusto Javier les va a responder. Al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas y también es muy importante que si de repente a alguien se le llega a activar su cámara o su micrófono, que nos ayuden desactivándolo, porque aunque está configurado, nunca falta, ¿no? La tecnología luego nos juega raro. Entonces, bueno, pues bienvenido, Javier, y entonces ya saben, aquí los esperamos con sus preguntas y respuestas. Muchas gracias y bienvenido. No, gracias a ti, Carla. Bien, pues ya Carla me presentó, muchas gracias. Soy Javier Navarro. El día de hoy voy a hablarles de más que señalización digital, cómo podemos nosotros administrar remotamente nuestras players en una red de señalización digital. Les voy a dar una pequeña introducción alrededor de realmente qué es lo que nos tiene dentro del mundo del digital signage trabajando constantemente, ¿no? Generalmente vamos a hablar de redes de digital signage de forma distribuida, en donde nosotros vamos a contar con pantallas y equipos, media players, que se van a encontrar repartidos a lo largo de diferentes edificios, ciudades, inclusive hasta países, que van a ser generalmente administrados de forma centralizada por un CMS, que es el que les va a entregar los contenidos y las pautas, calendarios para hacer su reproducción. Mientras más van creciendo las redes, se va volviendo más importante contar con métodos para poder nosotros intervenir a los equipos de forma remota, monitorearlos y simplificarnos trabajos que son constantes a lo largo de la vida de un proyecto. Los componentes básicos o generales de una red de señalización digital es un servidor, un CMS, que es el que controla los contenidos, pantallas, que son las que nos van a poder mostrar los mensajes, los mensajes de comunicación, pueden ser información de precios, información de indicadores de una empresa, comunicación interna. En las pantallas nos van a poder mostrar esto. Una red de datos que va a permitirnos conectarnos a lo largo de toda la red, y las media players. Ellas serán nuestras directoras de orquesta del lado de los diferentes sitios en donde se encuentren instaladas nuestras pantallas, y ellas van a ser las encargadas de podernos entregar correctamente los mensajes de comunicación hacia las pantallas. Es importante contar con muy bien entendido cuál es el objetivo de estas media players, qué tipo de contenidos van a reproducir, qué horarios van a trabajar, para poder nosotros seleccionar correctamente este hardware y permitir
que nuestro canal funcione a lo largo del tiempo que nosotros lo tenemos diseñado. Todos estos elementos son engranes de la maquinaria que hace el Digital Signage posible y cada uno de ellos es importante. La gente de creación de contenidos es importante para poder crear los mensajes de comunicación. Al final del día, lo que nosotros queremos en cualquiera de estos proyectos es entregar un mensaje, ya sea para ventas, repito, comunicación interna, indicadores. Nosotros necesitamos entregar mensajes de comunicación. Entonces partimos de la creación de estos contenidos, de un administrador de estos contenidos que los pueda distribuir a lo largo de nuestra red, y las players nos van a permitir reproducirlos localmente. Entonces, si alguno de estos elementos no está bien configurado o no funciona correctamente, vamos a perder totalmente el objetivo de lo que estamos nosotros desarrollando. Las media players, por lo general, los damos como por hecho. No son elementos que no se ven. Son elementos que siempre estarán atrás de las pantallas, en un IDF, posiblemente en un site. Son equipos que la gente, el usuario final, nunca los va a ver, pero que son vitales para poder nosotros tener un proyecto funcionando de manera óptima. Nosotros, cuando hablamos de una media player, siempre tenemos que saber cuáles van a ser sus características mínimas y darles un poquito más de capacidades por la evolución natural que van teniendo los proyectos. A veces comenzamos con un proyecto que solo muestra imágenes y videos y podría garantizarles que cualquier equipo lo puede desarrollar, pero conforme van creciendo estos proyectos y van madurando, se van integrando más cosas. Entonces, tenemos que nosotros identificar cuál va a ser su ciclo de trabajo, a qué periféricos se van a conectar, sea cámaras web, diferentes sensores, lectores RFID, cuántas salidas de video vamos a tener por cada equipo. De manera básica, una player podrá controlar una pantalla, pero podremos hacer, si lo sabemos identificar, que una player pueda controlar 2, 3, 6 pantallas sin ningún problema. Podemos nosotros también tener entradas de video, saber si nosotros también vamos a entregarle alguna otra señal de video al equipo para, por ejemplo, información de canales de televisión, ¿no? Para integrarlo también a nuestra red de Digital Signage, y esas players deben tener la capacidad de integrarlo. Eso nos ahorra en cuestiones de hardware y en cuestiones de configuración de elementos extra. Si sabemos escoger bien el elemento desde un principio, pues si sabemos escoger la player, no vamos a tener mucho problema para dar el objetivo inicial de nuestra red de comunicación e ir un poco más allá. Muchas veces cuando seleccionamos hardware y nos quedamos muy fijos en lo que nos puede entregar la player, en el futuro vamos a tener que replantearnos este dispositivo y tener que hacer una sustitución. Es importante que lo tengamos bien identificado conforme vamos desarrollando el proyecto. Sus funciones, bueno, la función de una player va a ser desplegar y almacenar los contenidos que se van a reproducir. Habrá players que no necesiten mucho espacio, habrá otras que sí, dependerá del proyecto. Habrá proyectos que trabajen con videos en 4K, que trabajen con unas pautas muy grandes, y debemos saber que necesitamos un almacenamiento específico para esos equipos. Y si pasamos de ese almacenamiento, ya no vamos a poder seguir asignándole más contenido. También tenemos que saber si vamos a nosotros conectarnos a fuentes de información, ¿no? La player puede hacer sus conexiones o conexiones a fuentes de información como RPs, CRMs, bases de datos directamente, y ya tiene que ser capaz de realizar estas conexiones, de extraer la información y de ayudarnos a desplegar lo que haya obtenido. Pruebas de reproducción, POPs, la player ella es la encargada de ir registrando constantemente qué es lo que ha ido reproduciendo y qué es lo que ha ido sucediendo a lo largo de su vida. Si hacemos una integración con sistemas de reconocimiento facial, podemos nosotros cruzar información, pero la player tiene que ser capaz de generar estos, estos reportes y almacenarlos. Normalmente un reporte de reproducción puede crecer mucho a lo largo del tiempo y la player tiene que ser capaz de almacenarlo,
y de poder transmitirlo hacia su gestor, hacia su CMS, para poder posteriormente entregarlo en una forma de reporte o hacer análisis de datos basado en lo que nos haya entregado. Y tiene que también, nos da la opción de tener un registro de su estatus. ¿Cómo se encuentra el equipo? ¿Ha sido capaz de reproducir todos sus elementos? ¿Se ha reiniciado constantemente a lo largo del día? ¿Cuál es su estatus en general? Memoria, almacenamiento, su estado del reproductor. ¿Qué es lo que está pasando con ella? Entonces, quiero hablar un poco de lo que es el ciclo de la vida, un ciclo bastante general de la vida de una player, para poder identificar los diferentes aspectos que vamos a poder controlar remotamente de ellas. Es importante comenzar con una configuración. La configuración siempre será necesaria en un equipo en donde nosotros necesitamos instalar todo el software y hacer las modificaciones en el sistema necesarios. Configuración para instalar nuestro reproductor de Digital Signage, tal vez instalación de algún software extra que necesite, carpetas, documentos que necesite tener el equipo para poder funcionar correctamente. Posteriormente podemos hacer el proceso de instalación. En ese proceso habrá un proceso de configuración ya local en el lugar donde se va a colocar de sus parámetros de red, en dónde se va a encontrar el equipo, pegado atrás de la pantalla, en un site. Eso lo decidimos anteriormente. Y ya, una vez que tenemos instalado el equipo, ya está trabajando y va a estar haciendo su trabajo constantemente y necesitamos nosotros poder ser capaces de monitorear y darle soporte al equipo. Entonces, esto es, digamos, el día a día de un equipo, de una player dentro de una red de Digital Signage. Nosotros tenemos que monitorear y darle soporte a este equipo y verificar que todo lo que nosotros le hemos entregado y para lo que fue configurada esta máquina, está siendo capaz de hacerlo. Si no es capaz de hacerlo, hay que revisar cuál es la situación y poder tomar acciones proactivas alrededor de esto. No solamente es un soporte reactivo, podemos hacer un soporte proactivo de temas comunes que voy a discutir un poquito más adelante, que siempre vivimos dentro del mundo de TI en general. Y su final de vida, el end of life de los equipos. Generalmente no hablamos de este tema, simplemente a veces lo retiran y se acabó, pero es importante tomarlo en cuenta porque habrá situaciones en las cuales necesitemos nosotros hacer algún proceso o hacer algunas tareas en particular para retirar correctamente los equipos. Sobre todo cuando estamos tratando o hablando de información confidencial o información privada de clientes tal vez corporativos. Nosotros tenemos que tener un proceso de cómo darle el end of life a un equipo correctamente y evitar cualquier tema de seguridad y también para llevar un registro correcto de qué ha sucedido con los equipos y cuánto tiempo de vida han tenido. Generalmente podremos tener tiempos de vida de tal vez 3 años, pero si el equipo no duró lo suficiente o duró mucho más, podemos identificar si estamos trabajando con equipos adecuados o necesitamos hacer nuevamente una selección de un equipo para tener mayor tiempo de vida en las futuras instalaciones. En la gestión del funcionamiento de la player hay varios temas que son comunes para todos los proyectos que podemos nosotros preprogramar o analizar previamente a la instalación de una red de señalización digital para poderlos tener controlados remotamente como la distribución de software. Nosotros siempre vamos a necesitar diferentes softwares y estos necesitamos instalarlos en los equipos. Un buen gestor de players debe ser capaz de desplegar software nuevo, de enviar actualizaciones de versiones de cualquier software. Siempre vamos a contar con nuevas versiones de software. Ningún software es perfecto y siempre habrá actualizaciones que nos resuelvan pequeños bugs o errores que haya tenido una versión anterior o que agreguen nuevas funcionalidades a lo que ya contábamos previamente. Debemos de ser capaces de distribuir software de manera remota.
podemos visualizar no únicamente la distribución del software del Digital Signer. También habrá otros softwares que necesiten los equipos que necesitamos actualizar. Tal vez el software del control remoto que podemos tener sobre los equipos, actualización de, no sé, un software de un Wayfinder. Nosotros podemos o debemos de ser capaces de poder mandar estas actualizaciones y de llevar un registro y un control de cómo se han ido dando estas actualizaciones. Instalación de tipografías, esto es muy importante para la gente de diseño y de comunicación. Poder distribuir correctamente estas tipografías e instalarlas de forma silenciosa, sin intervenir directamente al equipo. Y todo esto lo debemos de poder hacer de una forma calendarizada. La intención de esto es que nosotros no interrumpamos el funcionamiento de la red mientras haya gente que esté visualizando las pantallas. Entonces, generalmente tendremos que seleccionar los horarios correctos, horarios nocturnos, bueno, alguna fecha específica de un mes, o trimestralmente, semestralmente. Podemos nosotros seleccionar el espacio de tiempo adecuado para hacer toda esta distribución y actualización. También para tomar acciones si en algún momento llega a fallar esta actualización. Debemos de ser capaces para controlar remotamente a nuestros equipos, ejecutar programas adicionales al programa de señalización digital. Para nosotros, ya sea en un calendario particular o disparado por algún evento, generar respaldos, obtener los latidos de los players y también tener procesos de autogestión, procesos que nos permitan mantener trabajando de forma autónoma lo más posible a los equipos. Habrá veces en los cuales no sea totalmente posible, pero la intención es intervenir lo menos posible a los equipos, ya sea de manera presencial o con un acceso remoto de las diferentes herramientas que puedan existir. En el tema de, por ejemplo, de configuración de los equipos, si nosotros hacemos la instalación de nuestro gestor del player y ya nosotros tenemos preparado toda la lista de software que necesitamos instalarle, no necesitamos hacerlo nosotros directamente cuando lo configuramos. Simplemente lo conectamos al servidor del gestor de los players y él ya sabrá cuáles son todos los pasos que va a tener que realizar para instalar lo que necesitamos. Vamos a necesitar la configuración del antivirus, la configuración del software de señalización digital, la configuración de carpetas y archivos que requieren localmente los equipos, etc. Eso es, por eso hablaba yo de la vida de una player. En el proceso de configuración, normalmente nosotros trabajamos enfrente de los equipos, pero podemos automatizar algunas de esas tareas, en donde yo como encargado de TI solamente hago la instalación y la configuración inicial de mi gestor del player y todo lo demás lo hace por mí. La tarea que yo ya tenía, el proceso que yo ya tenía generado previamente. También debemos de tener la capacidad de tener control remoto a través de otra herramienta, sea VNC, TeamViewer, por escritorio remoto. Wismo es otro ejemplo que tengo aquí mostrado. Porque habrá algunas tareas que no podamos realizar directamente de forma autogestionada o que se puedan hacer sin la intervención de una persona que interactúe con el equipo, aunque no esté de manera presencial con el mismo. Si nosotros podemos integrar estas herramientas de acceso remoto, nos va a centralizar la administración de estas herramientas. Muchas veces, y lo he llegado a ver en muchas ocasiones, que los usuarios y IDs y contraseñas de acceso se encuentran en una hoja pegada enfrente de la computadora del técnico. No es lo ideal, no es un tema de seguridad que debemos de tener en cuenta. Entonces, con el control remoto, si nosotros podemos integrarlo a nuestro gestor de las players remotamente, no necesitamos preocuparnos por esta información. Ya la tendremos integrada ahí y no habrá forma tan sencilla de que accedan a esos equipos sin la autorización necesaria. A lo largo de la vida de las players, durante el monitoreo y el soporte, siempre es importante contar
con nuestros inventarios de hardware y de software. Siempre debemos estar atentos de que habrá personas o situaciones que traten de modificar lo que tenemos en los equipos. Habrá gente que trate de quitarle las tarjetas de video, por ejemplo, que hoy en día es algo, pues son componentes bastante onerosos, perdón, para revenderlos, yo qué sé. Igual habrá gente que quiera instalarle software malicioso o hacer cambios en el software de los equipos. Entonces nosotros podemos contar con un inventario de hardware y software inicial, que es con el que necesita trabajar la máquina, no necesita nada más, y estar monitoreando constantemente qué es lo que tenemos. Nuestro modelo del equipo, su sistema operativo, el número de serie, el tipo de conexión de red que tiene, qué tipo de disco duro tiene instalado, con cuánta memoria cuenta el equipo, software, qué versiones tenemos instaladas, cuándo fue instalado, cuándo fue actualizado la última vez, si ha habido cambios en las llaves del registro de los sistemas para detectar si ha habido alguna modificación no preprogramada o no previamente autorizada dentro del dispositivo. Y también dentro de las propiedades de los archivos para saber su fecha, tamaño y versión. Habrá veces que sucede en muchas ocasiones que los equipos generan registros, generan logs de comportamiento que se vuelven muy grandes, se vuelven registros muy pesados y tenemos que entonces, ahí estamos identificando un problema. ¿Por qué tengo un registro que está creciendo demasiado y tengo que tomar una acción alrededor de ella? Con todo esto de la mano, entonces ya podemos monitorear software, hardware, archivos, monitorear elementos críticos, por ejemplo, el espacio en disco, los archivos y las carpetas, eventos dentro del sistema, tal vez errores o advertencias del sistema que nos estén diciendo que algo no está funcionando correctamente, temas de conexiones de red. Esto nos va a permitir con el monitoreo disparar alarmas cuando tengamos un problema. Esta alarma puede utilizarse para prevenir, arreglar, informar o registrar un problema. Si nosotros somos capaces de identificar estos problemas desde que comienzan, podemos nosotros evitar algún problema en, en la vida del dispositivo. Nosotros podemos adelantarnos y ser proactivos para tomar decisiones. Es un equipo que tal vez ya se encuentra cerca de su final de vida. Podríamos esperar que ya su comportamiento, el uso de su memoria o el espacio en disco se está viendo ya muy limitado. Podemos nosotros adelantarnos a esos problemas haciendo uso de este monitoreo. Entonces, a lo largo de monitoreo y soporte, si nosotros generamos este proceso, nosotros podemos adelantarnos tanto a problemas que suceden día a día como al final de la vida de los equipos. Eh, Siempre pasa y es un tema muy común. Todo por servir se acaba y acaba por no servir, pero podemos adelantarnos para que no nos afecte en nuestro canal de comunicación. Nosotros sabemos de manera general cuánta vida puede tener un equipo, pero con esto podemos nosotros estar más seguros de realmente cuánto tiempo nos pueden durar los equipos. Y si necesitamos hacer la selección de un equipo nuevo o de un modelo más reciente, tal vez de otro sistema operativo, porque el que habíamos elegido inicialmente no nos está dando la suficiente capacidad para poder trabajar correctamente. También de manera remota, nosotros deberíamos de ser capaces de administrar las conexiones y la comunicación de los equipos. Nosotros deberíamos ser capaces de personalizar estas comunicaciones para adaptarlas a los requerimientos particulares de una red. Muchas veces estaremos limitados por anchos de banda, por horarios de carga y descarga de contenidos, y habrá algunos tipos de conexión que serán muy particulares y que tendrán tal vez no un performance perfecto. Habrá redes o habrá proyectos en los cuales trabajemos con redes 3G
que no son las más rápidas y tengamos que transmitirle contenidos de manera focalizada en algún horario, sabiendo que en ese horario habrá una mayor tasa de descarga sin ningún tipo de desconexión. Otro tema importante que nosotros debemos de ser capaces de poder trabajar de manera remota es la administración de la seguridad de los equipos. Todos los equipos deberían de contar con un antivirus y nosotros deberíamos de poder controlar el estatus de este antivirus de forma remota. Debemos controlar también el escritorio y aplicaciones del dispositivo para que no tengan acceso a personas que se encuentren cerca de los equipos a aplicaciones que no deberían. La Player tiene un objetivo muy claro. La Player trabaja de forma independiente, de forma totalmente autónoma. No tiene por qué haber una interacción con un usuario fuera de tal vez el equipo de soporte y habrá gente que quiera utilizar ese equipo para otro fin. Debemos nosotros ser capaces de tener este control del escritorio y de sus aplicaciones. Debemos de poder configurar y controlar el firewall del equipo. Saber que solamente necesitamos conectarnos a ciertos puertos, hacia el servidor, hacia una URL en particular y la comunicación de regreso vendrá hacia otro puerto y solamente es eso. No necesitamos tener abierto nuestro equipo a la red. Eso es un tema de seguridad que es importante tenerlo bien identificado. ¿Cuáles son los puertos que vamos a utilizar para enviar y transmitir contenidos? Y listo. No necesitamos tener absolutamente nada más. Si el proyecto evoluciona o cambia, debemos de ser capaces de hacer estos cambios en el firewall de forma remota. Eso nos ahorra mucho trabajo pensando en redes que van creciendo mucho. O sea, redes de alrededor de cientos de players o miles de players, esto es un ahorro de tiempo muy grande. En vez de dedicarle tiempo a estar interviniendo los equipos a través de un escritorio remoto y hacer estos cambios, debemos de ser capaces nosotros de poder configurarlo remotamente. Podemos nosotros también trabajar la restricción de accesos al sistema. Nosotros podemos crear o debemos de ser capaces de crear llamémoslo, yo lo llamo como un kiosco, en donde nosotros podemos dar acceso tal vez a ciertas partes del sistema, pero no a todo. Nosotros solamente le vamos a dar acceso a lo que realmente va a ser utilizada la player. Bloqueo de puertos. Debe ser también importante que lo hagamos y lo podamos controlar remotamente. Me ha pasado por experiencias previas que gente que trabaja en el lugar, gerentes de los propios establecimientos, conecten sus celulares porque vieron un puerto USB para cargarlo. Eso no es ni seguro ni para el equipo ni para el celular de la persona. Debemos de ser capaces de bloquear estos accesos para evitar temas de seguridad y también temas de performance del equipo. Pueden conectar tal vez a algún dispositivo que no sea ideal y puede llegar a dañar eléctricamente la media player. Entonces, debemos de poder ser capaces de bloquear estos puertos USB. Debemos de ser capaces de activar y poder bloquear actualizaciones del sistema. Debemos de ser capaces de calendarizar estas actualizaciones. En este mundo siempre hay actualizaciones de sistema y es bastante complicado permitir que un equipo durante su ciclo de trabajo haga una actualización del sistema operativo. Eso impacta en tu red de comunicación. O sea, que se actualice al mediodía no es la mejor idea. Debemos de ser capaces de indicarle cuándo y qué tipo de actualizaciones vamos a mandarle al sistema operativo. Windows lo hizo mucho durante la vida de Windows 10 al principio de la vida de Windows 10 y decidía Windows, no me importa qué hora sea ni qué estás haciendo, me voy a actualizar en este momento. Entonces, nuestro gestor debe ser capaz de bloquear esas actualizaciones totalmente arbitrarias por el sistema y calendarizarlas para poderlo hacer de una forma ordenada y agrupada de todos nuestros players.
Y también actualización de certificados de seguridad. Certificados para conexión hacia el servidor o conexión hacia otras fuentes de datos. Nosotros debemos poder ser capaces de actualizar estos certificados para no necesitar intervenir los equipos directamente. Bien, como resumen, voy a hablar nuevamente de la vida de una player. En el tema de configuración, nosotros sabemos que hay que hacer configuraciones iniciales de los equipos, tanto de software como de hardware. Nosotros podemos crear procesos para esto y distribuirlos a todas nuestras players que vayamos a agregar a la red. En el tema de instalación, podemos nosotros crear procesos para poder indicar a la player, de acuerdo al lugar donde se vaya a instalar, qué es lo que tiene que realizar. Y en el tema de soporte y monitoreo, nosotros debemos ser capaces de crear alarmas para estar siempre monitoreando cómo se está comportando nuestro hardware, si el software está funcionando correctamente, si es necesario hacer una actualización de software, si nosotros necesitamos extraer registros o logs cada cierto tiempo y mandar toda esa información a través de tal vez un correo electrónico, a través del propio administrador del CMS, del administrador de las players, y poder nosotros tomar acciones alrededor. Nosotros podemos dejar tareas de autogestión en los equipos para, por ejemplo, si estamos detectando que hay un uso muy elevado de la memoria RAM o del CPU del equipo, hacer una limpieza, tal vez con un reinicio, tal vez con la detención del software de señalización digital y nuevamente el reinicio nada más del software. Nosotros podemos tener ya estas tareas de autogestión previamente configuradas, y si no llegan a resolver el problema que estamos enfrentando, entonces sí, mandar una alerta de una intervención. Vamos entonces a tener tal vez una intervención con un escritorio remoto, y si no se llega a solucionar, debemos entonces ya acudir de manera local para revisar al equipo. Y en el final de la vida, insisto, algo de lo que no mucho hablamos, no hablamos generalmente, es qué vamos a hacer con el equipo una vez que lo retiramos, o cuándo es el momento indicado de retirar el equipo. Si nosotros desde el principio en la configuración tenemos un proceso que nos indica cuándo fue instalado y cuánto tiempo de vida estamos esperando de él, podemos adelantarnos a hacer su sustitución antes de que falle e interrumpamos la comunicación. Y ya, una vez que retiramos el equipo, ¿qué proceso sigue? Vamos a hacer una limpieza de todo lo que tenía el equipo, borramos todos los archivos, configuraciones, elementos que formaban parte del canal de comunicación, los eliminamos del equipo y ahora sí podemos nosotros de una forma más higiénica darlos de baja. Habrá veces que no se toma en cuenta, creo que es un tema importante, el dar de baja correctamente un equipo. Hoy en día la seguridad informática es muy, muy importante y uno nunca sabe realmente si esa información puede ser mal utilizada por alguien que puede encontrarse ese equipo porque lo tiraron a la basura. Entonces debemos de también tener un proceso de limpieza y de retiro de equipos para evitar este tipo de problemas. Esto es muy amplio, el tema de cómo administrar los equipos. Debemos saber que también cada equipo contará con un sistema operativo diferente y tal vez algunos procesos que funcionen con un sistema en Windows no sean totalmente compatibles con un sistema que trabaja en Android, pero si lo sabemos empatar, podemos hacer condicionamiento de qué procesos se van a utilizar de acuerdo a la versión del sistema que estamos utilizando. Eh, Muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta o permítanme revisar. Hola, buen día. Sí tenemos una pregunta. Muchas gracias, Sam. Sí, ya andamos por aquí. Sam nos va a apoyar con las preguntas, Javier.
Ok, Martín Otero nos pregunta, hola, ¿estás hablando de un equipo de modelo o marca en particular? No, yo hablo estoy hablando ahorita de forma general. No, no debemos de casarnos con un modelo o una marca en particular. Debemos de ser capaces de trabajar con diferentes modelos y nuestro administrador debe ser capaz de trabajar con ellos de forma transparente. Sabremos que tal vez vamos a estar limitados por los tipos de sistemas operativos, pero no por el fabricante. Hablo de forma general. Estos son temas que competen a todos los equipos o a todas las players, ya sean sistemas embebidos, algunas pantallas ya cuentan con System on Chip, pero trabajan sobre Android. O habrá algunos equipos que sean Windows y sean equipos de huella pequeña. Habrá equipos que sean estaciones de trabajo que tengan 6, 9 salidas de video. Hablo de ellos en forma general. Creo que tenemos otra pregunta. Sí, tenemos otra pregunta de Jorge Sánchez. Cuando hablas de gestionar la media player, ¿es una limitante en el sistema operativo? Es decir, ¿solamente se puede monitorear cierto tipo de sistema operativo? Bien, no es que solamente podamos monitorear ciertos sistemas operativos, sino que debemos saber qué sistema operativo vamos a monitorear. Porque habrá ciertas tareas que se puedan realizar en algún sistema operativo y en otro no. Entonces, no debería ser un limitante y deberíamos de entender hasta dónde llega nuestro gestor, ¿no? En nuestro caso, Windows y Android es totalmente transparente. Habrá, extrañamente, tal vez equipos en Linux que debamos de detectar cómo hacer su administración, porque su forma de trabajo es totalmente diferente a estos otros dos sistemas. Muy bien. Y Martín Otero pregunta, estoy empezando y utilizo Xiaomi Mi Box S. ¿Qué opinión te merece? Xiaomi Mi Box S. No la conozco exactamente, pero si me regalas un segundo. Ok, mira, lo estoy revisando rapidísimo. El tema con estos equipos, hay que ser cuidadosos cuando los elegimos. Son equipos que trabajan sobre un sistema Android TV. Son sistemas que están mucho más enfocados para usos caseros, siendo totalmente sincero. ¿Podrá funcionar? Posiblemente sí, pero ¿cuánto tiempo? Estamos pensando si vas a utilizar este equipo tal vez 24/7, no vamos a tener un tiempo de vida muy largo para el dispositivo. 6 meses tal vez podría funcionar correctamente, tal vez si tenemos suerte 1 año. Son equipos que seguramente tienen una garantía máximo de 1 año porque están pensados para un tipo de trabajos caseros. Siempre si seleccionamos, y parecerá complicado, seleccionar equipos adecuadamente al principio. Parecerá que son más caros los equipos porque sí, pero tenemos que ver claramente cuánto tiempo estamos esperando trabajar con esos equipos. Si vamos a trabajar un proyecto de 3 años, te puedo garantizar que vas a tener que hacer sustituciones constantes, por lo menos cada año, de estos equipos. Son equipos que se van a cansar muy rápido y aunque los tengamos bien controlados y los monitoreemos, te podrás dar cuenta rápidamente que no son la mejor opción. A veces es mejor invertir un poco más en tu equipo inicialmente. Sí es una inversión inicial un poco más fuerte, pero hay que verlo a lo largo de la vida del proyecto. Si es un proyecto de 6 meses, adelante. Pero normalmente no vamos a hablar de proyectos tan cortos, vamos a hablar de proyectos de años, mínimo 1 hasta
si queremos 10 años de vida. He trabajado con equipos que fueron bien seleccionados y duraron 9 años de vida trabajando. Ya llegaron a su final de vida porque el sistema operativo era ya realmente muy antiguo, el equipo ya estaba muy cansado, pero fue capaz de durar 9 años. En este caso, tal vez no lo recomendaría demasiado si fuese para un proyecto a muy largo tiempo. Habrá tal vez una mejor opción que no sea tan cara, pero que te dé un mayor tiempo de vida. Sí va a haber una inversión inicial más fuerte, pero a lo largo de la vida de ese proyecto vas a ver un ahorro en cuanto a soporte y actualización de equipos. Gracias. Justamente dice Martín. Muchas gracias, Javier, desde Uruguay. Tenemos otras 2 preguntas ¿Sí? de parte de Enrique Aquino, perdón. Cuento con mis propios procesos de lockdown. Me gustaría saber si existen recursos en Internet donde se pueda apreciar las prácticas que están realizando las grandes industrias publicitarias. No sabría darte una respuesta de rápido ahorita, pero si quieres contactarme después del webinar, creo que ahí te pongo mi correo electrónico y mi teléfono para que nos pongamos en contacto y te comparto esa información. Ahorita de la mano rápido no la tengo. Gracias. Y de Nadia Flores. Buen día. ¿Cuál es el promedio de vida útil de los players? El promedio de vida útil debería, de un player, hablando de forma profesional, deberíamos de hablar de mínimo 3 años. 3 años de vida debería ser lo mínimo que un player debería de poder ser capaz de trabajar en un ciclo de trabajo de entre 16 y 24 horas al día. Y que tiene que ir empatado también con la vida de las pantallas. Habrá pantallas que son para uso casero, no tienen ese tiempo de vida. Normalmente hablamos de 3 años a nivel profesional de todos los dispositivos. Gracias. Esas son todas las preguntas que tenemos. Perfecto. No sé si haya alguna pregunta más, Así está. algún Ya ahí. comentario. ¿Ya? Sí. Muchísimas gracias, Sam. Muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo, por compartirnos esta presentación. Creo que tuvimos así que mucha gente interesada. Les recordamos, si quieres poner los datos de contacto y si no cualquier tema, también pueden escribir a DC Latam o incluso en alguna de las publicaciones pueden poner, a mí me interesa contactar al ponente y con todo gusto nosotros lo contactamos con ustedes. Recuerden que al momento de tener su registro, ellos también van a tener quién accedió y bueno, les puede pasar toda la información. Así que sin ningún problema pueden tener contacto y les recordamos, los invitamos a ser parte de DC Latam. Ya otra vez está abriendo todos los eventos presenciales. Estaremos este próximo mes de junio en Infocom, en el pabellón latinoamericano, así como tendremos nuestro evento de Meet and Greet para poderlos saludar. Y bueno, les recordamos septiembre el DSD México, en octubre en DSD Colombia y en noviembre nos vemos en Digital Signage Expo en Las Vegas con el pabellón latinoamericano de Digital Signage. Así que pues muchas gracias Javier, muchas gracias a Telelobos también por seguir siendo parte de DC Latam. Muchas gracias al equipo y también agradecemos al equipo de Novotec por facilitarnos la transmisión de este webinar. Muchas gracias, Carla. Dejo mis datos de contacto aquí, pero cualquier tema, como mencionabas, se pueden comunicar también con Carla y nos pondrán en contacto seguramente con mucho gusto. Claro que sí. Perfecto. Sí. Pues muchas muchísimas gracias. gracias. Muchas Que tengan gracias a un todos. excelente día. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Bye.